Carlomagno, el emperador que reconfiguró Europa. Prólogo en el hombre que quiso rehacer un imperio en el mapa germano, cuando el imperio romano de Occidente se había hecho ceniza institucional y las viejas estructuras del derecho y la ciudad daban paso a señoríos locales, emergió una figura que no quería ser mero señor de una región. Quería restituir en la forma y en la idea una unidad política que mezclara la espada con la cruz, la administración con la liturgia. Carlos, llamado más tarde Carlos Magnus, o, en la memoria cristiana y política, Carlos Magno, fue el artífice de esa ambición. Nacido en la Europa de los francos, educado en la tradición militar de su abuelo Carlos Martel y elevado por la dinastía carolingia, desplegó un proyecto de poder que reorganizó fronteras, transformó relaciones con la Iglesia y sembró instituciones que modelarían el continente. Su reinado, 768-814, con el hito de la coronación en 800, no fue solo conquista, fue también obra de gobierno, reforma y una tentativa de proyección ideológica que aún resuena en la memoria de Europa. Y orígenes y carácter han del campo a la corona. Carlos nació alrededor del año 742. La fecha exacta varía en las fuentes en la familia de los carolingios. Hijo de Pipino el Breve y de Bertrada de Laon, heredó la combinación que hizo célebre a su estirpe en dotes militares y sensibilidad por la legitimidad dinástica. Su formación fue práctica en el aprendizaje de la guerra, la gestión de guerrillas y campañas continuas, y la convivencia con una aristocracia que esperaba del dux o duque eficacia y reparto de botín. Pero Carlos no fue solo un soldado. Desde temprano mostró interés por la piedad y por el orden. En la mezcla entre celo religioso y ambición imperial le marcaría para siempre. Físicamente se le supone imponente y austero. Su vida mezcló la disciplina propia del guerrero con episodios de devoción intensa. Sus hábitos alimentarios, su predilección por la caza y su vida en campamentos militares convivieron con largas temporadas en palacios itinerantes, donde despachaba justicia, firmaba capitulares y decidía matrimonios dinásticos. Esa mezcla, soldado que lee y rey que monta a caballo, explica la energía con que remodeló el mapa europeo. Segundo, el ascenso de reyes francos a señor de una gran obra política, a la muerte de Pepino en 768, el reino franco fue heredado por Carlomán y Carlos como copríncipes. La muerte prematura de Carlomán 771 dejó a Carlos el dominio exclusivo de los dominios francos. Ese punto de inflexión fue decisivo. Con un solo mando pudo articular campañas largas y una política centralizadora que antes se fracturaba por autonomías regionales. No fue una subida sin opuestos a la nobleza, y ciertos magnates desconfiaban de la acumulación de poder, y la relación con el Papa fue un campo político en sí mismo. El primer gran rasgo de su gobierno fue la expansión en campañas en la Galia, Baviera y contra los lombardos en Italia. Pero la expansión no fue solo territorial, incorporó mecanismos administrativos, delegados, rejales, Messie Dominique, un discurso sacralizante y sobre todo una alianza estrecha con la Iglesia romana que le prestó legitimidad y que a su vez encontró en Carlos un protector y reformador. Tercero, la guerra y la diplomacia a lombardos, sajones y la frontera hispana. La acción militar de Carlos fue omnidireccional. Italia fue escenario clave. En 774 derrotó y depuso al rey lombardo. Desiderio se apropió del título de rey de los lombardos y reorganizó los ducados del norte italiano, lo que le abrió la vía para intervenir en la península. Y, para presentarse como protector de la Iglesia y de Roma, esa intervención fue también una negociación. El dominio sobre Italia habilitó a Carlos a intervenir en los asuntos peninsulares y a patrocinar candidatos y obispos afines. Al mismo tiempo, dirigió campañas prolongadas contra los sajones,
una guerra que duró más de 30 años para someter y cristianizar al mundo germano del norte. Esas guerras fueron despiadadas en episodios: la represión de rebeliones, las deportaciones, las conversiones forzadas, pero también constituyeron proceso de incorporación cultural, bautismos masivos, fundación de monasterios y establecimiento de obispados. En la frontera hispano-franca, su avance en la marca hispánica, luego condados catalanes y vasallos, buscó crear un cinturón de estados clientes que frenara al andaluz y favoreciera la penetración comercial cristiana hacia el Mediterráneo. La diplomacia de Carlos no se limitó a la espada en pactos matrimoniales, concesiones de títulos y el uso de la concesión de tierras a vasallos. Fueron instrumentos para construir una red de fidelidades que extendieran su autoridad. Cuarto, el pacto con Roma, la coronación de 800 y la invención simbólica del imperio. El episodio central para la posteridad fue la coronación en Roma el 25 de diciembre del año 800. El Papa León III colocó sobre la cabeza de Carlos la corona imperial, proclamándole Imperator Augustas. La escena fue doblemente simbólica. Por un lado, costó a Carlos la adhesión formal de la tradición imperial; por otro, revirtió una relación elemental entre poder secular y papado. La interpretación histórica tiene matices y discusiones. Algunos señalan que Carlos aspiraba al título desde hacía tiempo. Otros sostienen que el Papa buscó con la coronación un protector frente a problemas internos. Lo cierto es que aquel acto relanzó la idea de un imperio latino en Occidente y dotó a Carlos de una legitimidad sacra suplementaria. La coronación no restauró la antigua maquinaria romana. El poder era ahora carolingio, con un aparato germano-franco por debajo y un papa que obtenía protección militar. Pero la combinación fue potente. Carlos heredó el legado romano en forma renovada, un imperio cristiano, cuya autoridad descansaba tanto en el ejército como en la bendición del altar. Reforma administrativa en capitulares, missi dominici, y el intento de gobernar por escrito. Para sostener tanto territorio como ambición, Carlos impulsó reformas administrativas. Instituyó los missi dominici, delegados itinerantes del rey que vigilaban a los condes y recogían quejas, como un modo de controlar la descentralización y evitar que los gobernadores locales se convirtieran en señores independientes. Reforzó el papel de los condados y promovió la homologación de prácticas judiciales mediante capitulares, disposiciones reales que regulaban desde la conducta de los jueces hasta el calendario litúrgico. Estos instrumentos permitieron una transmisión de la voluntad real por escrito y una presencia institucional del monarca en territorios lejanos. Carlos combinó esa estructuración con la práctica peregrina de instalarse en palacios itinerantes que mantenían la visibilidad del rey y su contacto con las élites locales. Sexto, la reforma cultural en la escuela palatina. Alcuino y la Carolina Carlos no solo conquistó con armas, patronó una revolución cultural difusa, la llamada Renacimiento carolingio, que buscó revitalizar la alfabetización, el cuidado de manuscritos y la administración culta del reino. Bajo su patrocinio se creó la Escuela Palatina en Aquisgrán, Kent, y convocó a eruditos como Alcuino de York para formar clérigos, administradores y secretarios. El propósito no fue erudición gratuita, fue una política de Estado para mejorar la calidad burocrática, unificar la liturgia y ofrecer un lenguaje común a la administración. La reforma del latín escrito, la Carolina minúscula carolingia, estandarizó la caligrafía, facilitó la copia de textos y ayudó a preservar la cultura clásica. Se recuperaron obras antiguas, se limpiaron errores de manuscritos y se compuso un canon pedagógico que, en conjunto, fue la base cultural del occidente medieval. Esa recuperación no fue solo arqueológica, sirvió para dotar a la monarquía de legitimidad histórica
y para capacitar a funcionarios capaces de manejar documentos legales y fiscales. Séptimo, Iglesia y ley. Un proyecto moralizador con instrumentos coercitivos, Carlos impulsó políticas religiosas activas, reformas litúrgicas, sanciones contra prácticas paganas, regulación del derecho canónico y apoyo a fundaciones monásticas. Para él, la cristianización era también una forma de unidad política. Concilios, sínodos y decretos reales trabajaron en conjunto para imponer prácticas y para que la Iglesia formara parte de la maquinaria estatal, a pastores que educaban, monasterios que administraban tierras y santos que legitimaban la nueva moral pública. Sin embargo, la relación fue compleja. La corona protegía a la Iglesia, pero también la instrumentalizaba, se exigía lealtad episcopal. Se resolvían disputas de propiedad y la reforma implicó a veces sanciones drásticas contra rebeldes o sectas. En suma, Carlos imaginó al cristianismo como columna vertebral del nuevo orden. Octavo, economía, moneda y la gestión del territorio. La economía carolingia fue una mezcla de agricultura de subsistencia, intercambio regional y aprovechamiento de las rutas comerciales que sobrevivían al colapso urbano. Carlos procuró estabilizar la fiscalidad, promovió medidas para asegurar el tránsito de cereales y fomentó la explotación ordenada de recursos en nuevos condados. Si bien no inventó un mercado capitalista, amplió la capacidad del Estado para recaudar y sostener ejércitos y obras. En moneda, sus reformas no alcanzaron la uniformidad de las épocas romanas tardías, pero supuso un intento por homogeneizar pesos y medida, combatir la falsificación y garantizar un flujo monetario suficiente para las necesidades del reino. Las relaciones comerciales con Bizancio y con el mundo islámico, aunque conflictivas en lo bélico, mantuvieron rutas que favorecían a comerciantes y a zonas de frontera. Noveno, familia, sucesión y el final de la obra, heredando la división. Carlos organizó una tradición dinástica, hizo coronar a varios de sus hijos, como reyes subordinados Carlomán, que murió pronto, Pipino, rey de Italia, Carlos el Joven, Ludovico Pío. Intentó así asegurar la continuidad, pero el problema de la partición territorial, una tradición germánica antigua, reapareció tras su muerte en 814 a pesar de su ambición de unidad imperial. No pudo instituir una regla de sucesión que mantuviera la unidad personal del imperio. El Tratado de Verdún, 843, 3 décadas después, fracturaría su obra en reinos que son los precursores de Francia, Alemania y Italia. Su vejez fue la de un hombre satisfecho con logros inmensos pero consciente del límite. Murió en Aquisgrán en 814, dejando a su hijo Ludovico Luis el Piadoso la carga de mantener un edificio que, por su tomago, competía con las prácticas sucesorias tribales. Epílogo, el legado entre mito y estructura real. El alcance de Carlomagno no puede leerse solo en las campañas o en la coronación. Reside también en los dispositivos que dejó: administración itinerante, controlada por Messi Dominici, un esfuerzo educativo que salvó manuscritos clásicos, una reordenación política de la Europa occidental y una alianza con la Iglesia que configuró la idea de un poder europeo cristiano. Fue, a la vez, restaurador y transformador. Restableció elementos centrales del pasado imperial, protección papal, la idea de un imperio cristiano, pero lo hizo desde una matriz germano-franquista nueva. La valoración histórica es ambivalente y productiva. Carlos fue el regenerador de Europa, en quien fundó la idea de un occidente político articulado y quien sembró las bases de la civilidad letrada medieval. Para otros, fue el precursor de la fragmentación feudal, en sus repartos territoriales y su dependencia de vasallos armados anticiparon formas de descentralización
que, con los siglos, se transformarían en señoríos semi-independientes. Ambas visiones son ciertas en parte. La innovación de Carlos permitió la supervivencia cultural y política de Occidente, pero también creó el espacio en el que emergió la sociedad feudal. Cierran una lección sobre la política grandiosa y sus límites. La biografía política de Carlos Magno enseña que los grandes proyectos requieren visión, fuerza y alianzas, con armas, con escritos y con la cruz, pero también que la continuidad depende de instituciones más que de la voluntad personal de un hombre. Carlos hizo mucho, conquistó, reformó, enseñó y coronó una idea. No logró, sin embargo, anular la lógica tribal de sucesión que, tarde o temprano, devolvería la fragmentación al paisaje. Su obra fue, por tanto, un puente entre la antigüedad tardía y la Edad Media, entre el ideal imperial romano y los reinos medievales. En ese puente se cruzaron armas, libros y plegaria, y en esa mezcla reconfiguró Europa. Así concluye la crónica de Charlemagne, el emperador que reconfiguró Europa. Un príncipe que combinó la espada con la letra, la piedad con la administración, la campaña con la escuela, nos presenta a un personaje cuya sombra política e intelectual sigue influyendo, incluso siglos después, en cómo Europa imagina la unidad, la autoridad y la cultura. Es fascinante ver cómo su legado persiste en nuestra sociedad actual. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.